Bienvenidos a esta segunda sesión del curso sobre aseguramiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Adriana Xiomara Reyes, que es docente de nuestra institución y además hace parte de una de las salas de CONACYS. Tiene una amplia trayectoria en el tema de aseguramiento de la calidad y nos va a acompañar hoy con una charla sobre el tema de los cambios normativos. Bienvenida, profe Adriana Xiomara, bienvenidos a todos y un agradecimiento especial a la profesora por compartir con nosotros esa experiencia. Bienvenida, profesora. Hola, Juan Camilo. Bueno, buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren muy bien de salud, en compañía de sus familias, que es lo más importante en este momento, ¿no? Como decía Juan Camilo, pues tengo la fortuna de estar en un ambiente donde he estado aprendiendo mucho, porque al igual que todos, esta normatividad que vamos a nombrar rápidamente en la tarde de hoy es nueva, y tanto nosotros a nivel de las instituciones estamos conociéndola, y en el rol que desempeño en el ministerio como coordinadora de la sala de evaluación de TIC, también hemos estado en ese proceso de capacitarnos y aprender sobre esta normatividad. Actualmente, a partir de este año, fui designada también como coordinadora de la sala de coordinadores del ministerio. Para los que de pronto no saben, el Ministerio de Educación Nacional tiene pues CONACES, y CONACES está conformado por 11 salas de evaluación, de acuerdo a las áreas de formación. De esas 11 salas hay un coordinador por cada una de ellas, y tenemos unas sesiones donde estamos en constantes capacitaciones y análisis de la normatividad y los procesos que llevamos a cabo dentro de las salas, evaluando las solicitudes de registro, de renovaciones y de modificaciones, y también de convalidaciones de programas. Entonces, dentro de ese rol como coordinadora de sala, tenemos una sala que es la sala de coordinadores, y fui designada también como coordinadora de esa sala. Entonces, voy a compartirles una presentación y vamos a hablar un poquito sobre los cambios que trae ese decreto y esa normatividad nueva que tenemos en cuanto a lo que son los registros calificados, y lo que regula la solicitud de estos registros, de las modificaciones y de las renovaciones de registros calificados. Básicamente, la normatividad que tenemos vigente en este momento corresponde a la Ley 1188 del 2008. Esta ley es la que indica que para las instituciones que no están acreditadas o que no tienen programas acreditados, ofrecerlos, deben contar con un registro calificado. Tenemos el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015. Este es un decreto compilatorio. ¿Por qué compilatorio? Porque él reúne varios decretos, varias normatividad. Y dentro de los que él compila o reúne se encuentra el decreto 1330 del 25 de julio del 2019. Entonces, este decreto 1075 fue actualizado, sufrió cambios en el capítulo 2, y se eliminó el capítulo 7 a partir del 25 de julio con la firma del decreto 1330. Y el decreto 1330 nos da toda la normatividad con respecto a lo que son los registros calificados, las renovaciones de registro y modificaciones de registro. El año pasado, en el mes de agosto, el 24 de agosto, se firmó y fue publicada la resolución 015-224. Esta resolución es la resolución de condiciones institucionales. Entonces, es una resolución específica donde ahorita vamos a hablar un poquito de ella, y la 021-795 del 19 de noviembre del año pasado también, y todos los programas que se radiquen después de estas fechas deben cumplir con lo que indica esta resolución. La resolución está enfocada a las evidencias que debe entregar la institución para dar cumplimiento a las condiciones de calidad establecidas. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son los principales cambios que trae? El decreto que nos venía regulando era el 1295 del 20 de abril del 2010. Ese estaba compilado dentro del decreto 1075 y en 1075, perdón,
y ese decreto nos indicaba que teníamos que presentar 15 condiciones. Dentro de esas condiciones, habían unas condiciones que correspondían a la denominación, a la justificación, contenidos curriculares, organización de actividades académicas, investigación, relación con el sector externo, personal docente, medios educativos, infraestructura física, y en las condiciones institucionales teníamos mecanismos de selección y evaluación, estructura administrativa y académica, autoevaluación, programas de egresados, bienestar universitario, recursos financieros suficientes. Perdón. Resulta que esas condiciones nos las pedían todas en un mismo documento cuando íbamos a solicitar un registro calificado. El decreto 1330 sigue manejando 15 condiciones, pero ahora nos las separan. Cuando solicitamos el registro calificado, vamos a presentarlo en 2 etapas, que una es la de preradicado y otra es la de radicado. Entonces, él hace también unos cambios al nombre que tenía cada una de esas condiciones de calidad de los programas. Tenemos condiciones de programas y tenemos condiciones institucionales. Se siguen manteniendo 9 condiciones de programa y tenemos las 5 condiciones institucionales. ¿Qué sucede con las condiciones de programa? Esas condiciones de programa, si ustedes se dan cuenta, en el 1295 nos hablaban de contenidos curriculares y ahora nos hablan de aspectos curriculares, porque lo que busca el decreto es que se enfoque en no solamente lo que tiene que ver con el contenido y el plan de estudios, sino todas las estrategias, todos los componentes pedagógicos, todos los componentes formativos, todos los componentes de interacción y la fundamentación teórica de todo lo que contiene, lo que está alrededor de ese currículo y de esa formación. También tenemos que la parte de organización de actividades académicas se incluye algo que es y proceso formativo, porque es el fin que lo que busca este decreto, que realmente se enfoque esa organización en lo que se busca, que es el proceso de formar esos jóvenes, de esas personas que se inscriben y que se matriculan y que cursan un programa en nuestras instituciones. En la parte de investigación se incluye lo que es la innovación, la creación artística y cultural, porque hay programas que ustedes saben, como los de artes, que muchas veces no se ven reflejados en el componente de investigación. Y ellos se enfocan más a todo lo que es esa creación artística y cultural, y aquí ya se ven incluidos en esta condición. Tenemos también unos ajustes en lo que es infraestructura física y tecnológica. Aquí debemos tener en cuenta que aparece ese componente de tecnología, porque vamos a ver que aparecen también algo que son las modalidades, nuevas modalidades. Entonces, como les indicaba, en el 1295, cuando nosotros solicitábamos un registro calificado o una renovación de un registro calificado, presentábamos las 15 condiciones para que fueran verificadas por los pares y evaluadas en las salas de la CONACES. Ahora, ¿qué sucede con el decreto 1330? Esa evaluación se divide en 2 etapas. Una etapa que básicamente consiste en la preradicación de condiciones institucionales. En esa etapa, la institución debe presentar esas 5 condiciones institucionales para que sean verificadas y evaluadas, y surtida esa etapa, ya puede hacer la solicitud de registros calificados, que es lo que corresponde a la etapa 2, que es la radicación de las condiciones de programa. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra esa etapa 1, que es la preradicación. La institución presenta esas condiciones institucionales cuando reciba la aprobación de las condiciones institucionales. Entonces puede presentar condiciones de programas. ¿Por qué? Porque esa preradicación, cuando nos aprueban condiciones institucionales, va a tener también una vigencia. Ahorita, actualmente, hay unas disposiciones transitorias. ¿Cuáles son esas disposiciones transitorias? Que los programas, digamos, las instituciones que desde el 1 de enero del 2018 hasta la fecha en que salió el decreto, que fue el 25 de julio del 2000, perdón, un año antes, 25 de julio del 2018, hubieran obtenido 2 o más registros calificados o la renovación de esos registros calificados, o hubieran obtenido su personería jurídica o hubieran hecho un cambio de carácter, tienen surtida esa etapa de preradicación.
por 2 años a partir del 25 de julio del 2018. Y las instituciones o programas acreditados que tengan el 10% de los programas acreditables tienen surtida esa etapa de preradicación del registro calificado con una vigencia de 3 años a partir del 25 de julio del 2016. La extensión de la vigencia también se dio para los programas de registros calificados. Se dio una extensión automática de 18 meses para los programas que se les vencía el registro calificado entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Y automáticamente se les dio por 12 meses a los programas que se les vencía el registro calificado el 1 de enero de este año y se les, digamos, se venzan hasta el 30 de junio de este año. Los programas entonces que estén en eso tienen automáticamente 12 meses todavía de vigencia de su registro calificado. ¿Y las vigencias cómo se dan? Anteriormente, para el decreto 12, con el decreto 1295, la radicación para solicitudes de renovación de registros calificados, de solicitudes de registros nuevos, tenían que hacerse con 10 meses de anticipación. Con el 1330, la radicación se tiene que hacer 12 meses antes. Y la vigencia de esos registros es de 7 años en el momento que se reciba. ¿Qué otros cambios nos presenta el decreto 1330? El decreto y toda la normatividad que tenemos vigente nos da claridad de que los pares son los que van a verificar esas condiciones de calidad del programa y que la CONACES es la que evalúa esas condiciones de calidad del programa. Pero esa verificación y esa evaluación que se hace en torno a esa normatividad tiene que ser relacionada y tiene que ser alineada a la naturaleza jurídica y la identidad y la misión de la institución. También debe ser de acuerdo a la tipología de la institución. Entonces, si es una institución técnica y tecnológica, si es una institución universitaria, si es una universidad, de acuerdo también a la modalidad del programa que se solicite y de acuerdo al nivel de formación de los programas. Si es un programa técnico, tecnológico, si es un programa profesional, si es un programa de especialización, de maestría, de doctorado, respetando siempre la autonomía universitaria. ¿Por qué la naturaleza jurídica teniendo en cuenta si es una universidad pública o una universidad privada? La identidad, cómo se ha declarado la institución. Y por eso es muy importante el proyecto educativo institucional, porque todo lo que nos está pidiendo el decreto 1330 es que haya una coherencia entre lo definido por la institución en sus políticas, en su proyecto educativo institucional, en el modelo pedagógico establecido, con lo que se refleja en cada uno de los programas y esas solicitudes de registro calificado y de renovaciones de registro calificado. También, ¿qué es clave? Es clave que cuando solicitamos un registro calificado, las instituciones deben cumplir con esas condiciones de calidad del programa, o sea, con esas 9 condiciones que surten la etapa de radicado. Entonces, si vamos a solicitar un registro calificado, la institución debe cumplir con todo lo que indica el decreto 1330 y la resolución 21975. Y si vamos a solicitar una renovación de un registro calificado, la institución y el programa, lógicamente, deben evidenciar el mejoramiento de esas condiciones de calidad del programa. Entonces ya no es cumplir las condiciones de calidad, ya es demostrar cómo ha evolucionado el programa, cómo ha mejorado en esos 7 años en los cuales tuvo el registro calificado. Cuando se va a solicitar una modificación del registro calificado, la institución debe ser muy clara en cuál es el alcance de esa modificación, cuáles son las condiciones que desea modificar y debe presentar la justificación de esa modificación. Y, lógicamente, la evidencia del cumplimiento de la respectiva condición que se va a modificar. Pero no solamente es la condición que se va a modificar, sino las que se puedan ver afectadas con esa modificación. Si yo hago, por ejemplo, una modificación en la condición de aspectos curriculares con algo relacionado con el plan de estudios, eso puede afectar la condición de organización de actividades académicas, eso puede afectar la condición de profesores, porque de pronto puedo necesitar docentes con otros perfiles de acuerdo a los cambios que haga. Puedo necesitar modificar también, evidenciar cambios en lo que tiene que ver con los medios educativos. Entonces tengo que mostrar las evidencias
de esas condiciones que se ven afectadas por esa modificación que se está solicitando. Y, lógicamente, la aprobación de la modificación de esos cambios por parte del organismo competente dentro de la institución. ¿Qué nuevo también nos trae el 1330? Nos trae, ya no hablamos de metodología, sino hablamos de modalidades. Antes se hablaba de la metodología presencial, distancia, y dentro de distancia se encontraba la de virtual, pero no estaba independiente. El 1330 nos habla de las modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y define la modalidad presencial, la modalidad virtual, la modalidad a distancia, y están separadas, cada una como modalidades independientes, la modalidad dual y la combinación de estas anteriores. Resulta que muchas veces todavía hay confusión en algunas instituciones y en algunas personas, y piensan que cuando se habla de la modalidad dual corresponde a una combinación. Hablar, por ejemplo, de B-Learning, de combinar presencial con virtual. Cuando hablamos de la formación dual, es la formación que se define para darse tanto en la institución de educación superior como en la empresa, donde todo el plan de estudios, todas las estrategias educativas, todos los resultados de aprendizaje, todo lo que se define en torno a esos aspectos curriculares, organización de actividades académicas, se van a desarrollar no solamente en un aula de clase, sino en un entorno empresarial, en un sector productivo del área, donde el estudiante va a ir a ese sector productivo, no a hacer las prácticas, digamos, sino que va a ir a complementar su proceso de formación y a llevar a cabo su proceso de formación allá. Entonces es un proceso de formación compartido por parte de la institución y por parte de la empresa. Entonces, ya hay varias instituciones en el país que han adoptado este modelo dual y que están ofreciendo programas bajo este esquema de modalidad dual. Cuando hablamos de combinación, es que yo puedo solicitar un programa que combine dos o más de estas modalidades. Entonces, yo puedo solicitar un programa que combine la modalidad presencial y virtual y decir que mi programa va a tener un componente presencial de un 30% y un componente virtual de un 70%, por ejemplo. Y debo evidenciar que tengo y que cumplo con todas las condiciones de calidad para ofrecer el programa con esa combinación de esas modalidades. Entonces es algo que trae este decreto. También, ¿qué otra cosa nueva nos trae? Nos trae un concepto que es el de registro calificado único. Este registro calificado único es el que se solicita para cuando un programa se desea ofrecer en más de una modalidad, por ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el Politécnico el programa de Ingeniería Informática y lo queremos ofrecer en modalidad presencial y lo queremos ofrecer también en modalidad virtual. Entonces, nosotros podemos solicitar una modificación de ese registro calificado para que se convierta en un registro calificado único, solicitando que se adicione la modalidad virtual. Lógicamente, debemos entregar un documento con todas las 9 condiciones de calidad, donde se evidencia que tenemos todas las capacidades y las condiciones para ofrecerlo bajo esa modalidad. También podemos solicitar registro calificado único para ofrecer ese mismo programa en 2 o más lugares de desarrollo. Entonces yo puedo solicitar un registro calificado único para ofrecer un programa, por ejemplo, acá en la sede de Medellín, en la sede de Apartadó y en la sede de Río Negro. Bajo un mismo código SNIES, ya desaparece en el 1330 el concepto de extensión, ya no se habla de extensión de programas. Si queremos solicitar un programa, el mismo programa para varios lugares de desarrollo, lo podemos solicitar bajo el concepto de registro calificado único. Y si no, lo que deseamos es tener programas con códigos SNIES diferentes y programas que tengan sus particularidades, entonces ya lo solicitaríamos como un registro normal, independiente. Entonces ese registro calificado único nos permite solicitar para un mismo programa que lo vamos a ofrecer en varias modalidades y también que lo podemos ofrecer en varios lugares de desarrollo.
En torno a este término de registro calificado único, entonces surge que hay unas condiciones que van a ser iguales y unas condiciones que van a ser similares. ¿Qué debe ser igual cuando se va a solicitar un registro calificado único? Deben ser igual unos aspectos de la condición de denominación. Listo. Ah, bueno. Porque la denominación debe ser la misma, es el mismo programa, entonces va a tener la misma denominación, que va a ser acorde con el título que se va a ofertar, que va a ser acorde con las competencias del campo de conocimiento, que va a tener un factor diferenciador y que va a ser acorde con el área de estudio. Y debe ser igual en la parte de aspectos curriculares, en los componentes formativos y en la conceptualización teórica y epistemológica. En el componente formativo, en lo que corresponde a la armonía con los contextos regionales, nacionales e internacionales, en el plan de estudio, en los créditos académicos, en los resultados de aprendizaje, en el perfil de egreso y en las competencias asociadas a cada nivel de formación en el caso de los programas por ciclos propedéuticos. Y en la parte de conceptualización teórica y epistemológica, en la fundamentación teórica y en la naturaleza del objeto de estudio y sus formas de conocimiento. Entonces hay que tener mucha claridad que cuando se va a solicitar un registro calificado único, estos aspectos de estas condiciones, tanto de denominación como de la parte de aspectos curriculares, deben ser las mismas para el programa que se va a solicitar, digamos, en dos modalidades o en dos o más lugares de desarrollo. ¿Cuáles pues van a tener un ámbito de similar? ¿Por qué de similar? Porque de acuerdo a la modalidad o al lugar de desarrollo, pueden presentarse algunas cosas que se ajusten a esa modalidad o a ese lugar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la justificación. En la justificación, si es para un lugar de desarrollo diferente, pues nosotros tenemos que presentar esa justificación de esos referentes locales, de acuerdo a cada uno de los lugares de desarrollo, y hacer una comparación con la oferta similar que hay en ese lugar de desarrollo a nivel local y a nivel regional. En cuanto a los aspectos curriculares, lo que tiene que ver con las actividades académicas y de flexibilización curricular. Estos pueden variar de acuerdo también a la modalidad o lugar de desarrollo, según bajo el cual se vaya a solicitar ese registro calificado único. En los componentes pedagógicos, lo que tiene que ver con los lineamientos e innovaciones pedagógicas y didácticas, porque no es lo mismo, digamos, las estrategias y los lineamientos que se dan para un programa virtual que para un programa presencial, en el caso de que se solicite bajo esas dos modalidades. Los componentes de interacción también pueden tener variaciones de acuerdo a la modalidad o al lugar de desarrollo, y los mecanismos de evaluación. En la organización de actividades académicas y proceso formativo, también las actividades pues acordes al diseño curricular y de acuerdo a la modalidad. En investigación, las estrategias que se dan para este componente de investigación en relación con el sector externo también, lo que tiene que ver con convenios o proyectos, o planes estratégicos para evidenciar esa vinculación con el sector externo, los resultados del impacto que se da en el sector externo. En profesores también, de acuerdo a la modalidad, puede ser que debamos definir un perfil diferente para el plan de vinculación docente, por ejemplo. Y en la parte de medios educativos, también la dotación o los ambientes físicos y virtuales con los que cuenta el programa para ofertarse bajo las modalidades o diferentes lugares de desarrollo bajo esta denominación de registro calificado único. Aparece también algo que son los resultados de aprendizaje. Entonces, se incorpora dentro del decreto 1330 la definición de los resultados de aprendizaje. ¿Y qué nos dice el decreto 1330? Nos dice los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que realmente el estudiante esté en capacidad de demostrar cuando finalice su proceso de formación? Tenemos que definir esos resultados de aprendizaje acordes al perfil de egreso, porque esa es la promesa de valor que está haciendo la institución y que está haciendo el programa al momento de definir el perfil de egreso. ¿Cómo va a lograr ese perfil? Y para indicar cómo lo va a lograr es que se deben describir esos resultados de aprendizaje.
¿Por qué se incorpora este concepto de resultados de aprendizaje? Que no es nuevo, porque es algo que ya se viene manejando. Muchos programas en Colombia ya lo venían incorporando dentro de sus currículos y a nivel internacional, todas las empresas certificadoras internacionales, las que dan acreditaciones de alta calidad internacional, trabajan bajo el concepto y el enfoque de resultados de aprendizaje. Entonces, ¿por qué se incorporó? Porque realmente los resultados nos permiten hacerle un seguimiento al desarrollo y a la aprehensión que están haciendo los estudiantes de ellos y realmente nos permiten garantizar que sí estemos cumpliendo con lo que nos estamos comprometiendo. ¿Por qué no seguir manejando de pronto competencias? Muchas instituciones ya eran muy fuertes en la formulación de competencias. Las competencias siguen estando implícitas. Los programas que venían trabajando por competencias tienen digamos, un camino recorrido para la implementación de los resultados, porque es que la competencia es lo que son propias del estudiante y el estudiante cuando salga a su vida profesional puede seguirlas desarrollando. Entonces son difíciles de medir, ese es uno, digamos, de los aspectos por los cuales se pensó en introducir los resultados de aprendizaje, porque podemos tener mecanismos de evaluación y de seguimiento que nos permitan realmente identificar la apropiación de esos conocimientos por parte de los estudiantes, si tenemos definidos unos resultados acordes a ese perfil de egreso. Entonces, realmente no son, digamos que aparecen los resultados y tengo que olvidarme de todo lo que estaba haciendo por competencias, no, es articularlos. Cada resultado nos va a permitir que después el estudiante desarrolle esas competencias cuando salga a su mundo laboral. Y los resultados deben ser enunciados y se deben establecer la relación con ese perfil de egreso y con el plan de estudios, lógicamente, porque a través de quién los vamos a desarrollar, a través de esas asignaturas o esos módulos que se definan en esos planes de estudio y de las estrategias que se hagan para todo el seguimiento de esos resultados. También se deben considerar esas estrategias de evaluación que permitan hacer ese seguimiento. Entonces, hay que ser muy claros a la hora de definir esos resultados de aprendizaje que realmente puedan ser medibles y podamos hacer un seguimiento al progreso y la evolución que hacen los estudiantes con respecto a ellos. También tenemos que hay algunos cambios, entonces como dijimos hay dos etapas, una etapa es la de preradicación, que es la de condiciones institucionales. Esa de preradicación, entonces la institución presenta los documentos a través del SACES, que es el sistema con el que cuenta el ministerio para que se suban todos estos procesos, sube la información correspondiente a las condiciones institucionales solamente, el ministerio verifica esa documentación y eso es algo que se denomina la etapa de radicación en debida forma o completitud. El ministerio, primero a través de un operador, verifica que, digamos, la institución haya subido los documentos que debe subir y ya apoyado por las salas de la CONACES, se hace una revisión de esa documentación, no con el fin de evaluar, o sea, no con el fin de decirle tiene que ajustar eso o tiene que modificarlo porque no está cumpliendo con lo que dice el decreto, sino con el fin de garantizar que la institución realmente esté entregando la información para cada una de esas condiciones de calidad y para cada una de las evidencias que dice la norma. Entonces es una etapa donde se verifica la documentación. En esa etapa de verificación se le indica a la institución si debe complementar, si debe subir alguna información adicional. En caso de que la institución tenga que hacer completitud del proceso, entonces tiene 30 días para hacer esa completitud. Después de esos 30 días de la completitud pasa a la asignación de los pares y a la visita de verificación de las condiciones institucionales. Luego de eso, de que se recibe la visita, ya el par emite el informe de las condiciones institucionales para dar unas apreciaciones con respecto a ese informe que da el par. Después del momento que se recibe la visita del par, el par tiene 5 días para hacer el informe. Y ya después de que ese informe aparece en el sistema, en el SACES, la institución puede emitir algunos comentarios o respuestas a lo que el par
colocó en su informe. Después de esto es que llega a las salas de la CONACES, donde de acuerdo al área de conocimiento donde se registra el programa, es evaluado en la sala correspondiente. ¿Qué desaparece? Desapareció, si ustedes recuerdan, había antes algo que era la solicitud de información complementaria, eso desaparece, y ya en las salas lo que se hace es una evaluación donde se da un concepto, donde se recomienda al ministerio aprobar o no aprobar, o otorgar o no otorgar, lo que corresponde a la aprobación o no de condiciones institucionales. La institución entonces que haya obtenido un concepto favorable de condiciones institucionales tiene una vigencia de 7 años de aprobación de esas condiciones institucionales. Y durante esos 7 años, de una vez puede hacer, iniciar apenas reciba ese concepto favorable, puede iniciar la etapa de erradicación de solicitudes de registro calificado. No tiene que volver a surtir esa etapa de preradicación, eso solamente lo hace una vez, tiene 7 años de vigencia y recuerden que 12 meses antes de que se venzan esos 7 años, tiene que volver a solicitar nuevamente la evaluación de esas condiciones institucionales, subiendo todas las condiciones de calidad establecidas para eso, o sea, volver a hacer la etapa de preradicación. Pero tiene 7 años para hacer solicitudes de registro calificado, donde solamente presenta lo concerniente a la radicación, que son las 9 condiciones de calidad de programa. ¿Cuáles son las etapas para el proceso de erradicación de condiciones de programa? Entonces, se hace la presentación de los documentos por parte de la institución a través del SACES, se verifica la documentación, o sea, se hace la revisión de la radicación en debida forma, que es esa completitud, se le devuelve a la institución a través de la plataforma si debe suministrar algunos documentos o alguna información para garantizar la completitud. Ya después de que tenga la completitud ya verificada y completa la información, se hace la asignación de los pares que van a verificar esas condiciones de programa. 15 días después de esa completitud es que es el plazo máximo para la asignación de los pares. Se le notifica a la institución tiene 3 días para indicar si acepta o no acepta los pares que fueron asignados para esa visita. Y después de 15 días de esa aceptación viene la visita de los pares. Los pares en la visita hacen la verificación de las condiciones de calidad del programa y tienen 5 días hábiles después de la visita para generar y emitir su informe. Cuando ya tienen su informe, la institución cuenta con 15 días para dar las apreciaciones con respecto a ese informe y ya pasa a la evaluación en las salas de la CONACES. En ese punto, igual que en condiciones de programa, de condiciones institucionales, cuando llega a evaluación de la sala de CONACES, en ese momento ya no se pide solicitud de información complementaria, sino se aprueba o se niega. ¿Cuáles son los conceptos? Cuando es solicitud de registro calificado por primera vez, las salas recomiendan al ministerio otorgar o no otorgar. Y cuando son renovaciones, la sala recomienda renovar o no renovar. Y cuando son modificaciones, pues es el concepto también será aprobar la modificación o no aprobar la modificación solicitada por la institución. Y ya posterior a eso, pues le llegará a la institución la resolución de aprobación o no del registro calificado. ¿Qué opción tiene la institución en caso de que un programa no sea aprobado? Tanto su renovación o la solicitud de un registro tiene la opción del recurso de reposición. En ese recurso de reposición, la institución puede, digamos, argumentar todos los puntos por los cuales la sala recomendó al ministerio no aprobar y presentar evidencias y documentos que sustenten el cumplimiento de esas condiciones que dijeron que no cumplían. En el momento que se niega, se indica no cumple por cuáles condiciones, digamos, si no cumple por profesores, si no cumple por medios educativos, entonces se indica que no se otorga el registro calificado por el incumplimiento de las condiciones de profesores y medios educativos. Y a la institución le llega toda la ponencia de la sala, donde puede evidenciar realmente cuáles puntos son por los cuales no cumplió, y con base en esa información ya puede solicitar el recurso de reposición. Cuando se va a solicitar una renovación del registro calificado, ¿qué debe hacer la institución? Debe evidenciar el mejoramiento proveniente
de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación, en concordancia con el sistema de aseguramiento de la calidad. Y para eso, entonces la institución debe tener disponibles todos los datos comparados de los procesos de autoevaluación y las evidencias de mejoramiento del programa. Entonces es clave y es fundamental que, digamos, algo que trae el 1330 es que no me presente a mí un proceso de autoevaluación y un plan de mejoramiento por presentarlo, como de pronto estaba ya dándose mucho en el 1295, que porque decían que tenía que presentar dos planes, dos procesos de autoevaluación, se anexaban ahí, pero no se evidenciaba realmente cómo eso había impactado el programa. Y ahora no nos los están pidiendo que los subamos, nos están pidiendo es evidencien cómo el programa ha mejorado a partir de esa cultura de autoevaluación y esos ejercicios de autoevaluación que están haciendo al interior del programa y en coherencia con las políticas y el sistema interno de aseguramiento de la calidad de la institución. Entonces es muy clave que todo lo que entreguemos para renovaciones muestren ese mejoramiento, pero resultado de qué? De esos procesos de autoevaluación que estamos haciendo. Y el año pasado, pues ya en el segundo semestre, en agosto y en noviembre, surgen las resoluciones específicas. Entonces, nosotros tenemos el decreto 1330 que salió en julio del 2019. El decreto 1330, si ustedes entran y lo miran en detalle, en unas condiciones, de pronto es muy general, lo deja muy abierto a la institución y para el proceso tanto de verificación por parte de los pares como para el proceso de evaluación en las salas, para las mismas instituciones, de pronto tener claridad en qué es lo que debo entregar aquí, qué es lo que no, de pronto no es relevante, no era tan claro. Y lo que se quiso o lo que pretenden y traen estas resoluciones es dar claridad en qué es lo que la institución debe demostrar y presentar en cada una de esas condiciones de calidad, ya explícitamente definido a través de unas evidencias. Entonces, las condiciones institucionales básicamente están definidas desde la ley 1188 y el decreto 1075, que es el compilatorio y que fue modificado por el 1330. Y viene entonces la resolución 015-224 del 2020, que es la de las condiciones institucionales, donde ahí dan claridad sobre cuál es la diferencia entre solicitar condiciones institucionales por primera vez, por renovación y por modificación, y nos indica cuáles son las evidencias que debe entregar la institución para surtir cada uno de esos trámites. Al igual que esta, las condiciones de calidad de los programas también son definidas desde la ley 1188, el decreto 1075 modificado por el 1330, y por algunos casos también algunas normas específicas según los campos de estudio, digamos en el campo de la salud está ahí MinSalud, y de acuerdo también a los niveles o modalidades. Esa resolución 021-795 del 19 de noviembre del 2020 básicamente nos precisa las diferencias entre el registro calificado nuevo, el renovado o modificado, también las especificidades que tiene con las modalidades, los lugares de desarrollo y el registro calificado único. Y nos indica cuáles son las evidencias que se deben entregar por parte de la institución para cada una de las condiciones de calidad. ¿Cómo está organizada esa resolución específica 21795? Esa resolución, entonces, está organizada en 3 títulos. El primer título corresponde a lo que es el objeto, el ámbito de aplicación y las generalidades. El segundo título hace referencia, perdón, a las condiciones de programa. El tercer título trata todo lo que tiene que ver con las renovaciones y o modificaciones y las disposiciones transitorias que están asociadas a esas renovaciones y o modificaciones. Entonces, en esa parte del objeto, ámbito de aplicación y generalidades, nos dice cuál es el alcance que tiene esa resolución específica. Y el alcance que tiene esa resolución 21795 es establecer esos parámetros de autoevaluación, de verificación y de evaluación de las condiciones de calidad de programas reglamentadas por el decreto 1075 del 2015, modificado por el decreto 1330 del 2019, para obtención, modificación y o renovación del registro calificado. ¿Qué sucede? Lo que les decía,
El decreto 1330 es más general y en esta resolución ya nos dan esos parámetros para que los diferentes actores del sistema, digamos, de educación superior, como son el ministerio, la CONACES, los pares académicos y las instituciones que están habilitadas para desarrollar programas, tengan claridad en qué es lo que deben entregar y qué es lo que se debe verificar y qué es lo que se debe evaluar con respecto a esas condiciones de calidad desde cada uno de los roles que tienen estos actores de este sistema de educación superior. Entonces ya la institución sabe para cada condición cuáles son las evidencias que yo debo entregar para garantizar o la obtención de un registro o la obtención de la renovación de un registro calificado o de una modificación. Entonces, en ese primer título nos habla de ese alcance, de ese ámbito de aplicación. Nos habla también de lo que es la evidencia. La evidencia es el producto que respalda esa verificación, que es lo que van a hacer los pares cuando van a la visita a las instituciones, y la evaluación de los programas académicos, que es lo que hacemos en las salas de la CONACES. El indicador no aparece en esa parte, pero lo puse porque realmente estas evidencias nos permiten determinar ese indicador, que es el valor que provee una medida para ponderar el desempeño de un sistema. Entonces, para mirar cómo ha sido el desempeño, digamos, de renovación de un programa o cuáles son los, digamos, esos indicadores que van a permitir garantizar que se le apruebe a una institución un registro para ofertarse. La autoevaluación en los trámites asociados con lo que es registro calificado. Entonces se deben reunir las estrategias de instrumentos, información, espacios de interacción de la comunidad académica que sustentan todas las decisiones para ofrecer un programa nuevo o para renovarlo o para modificar el registro calificado de un programa existente. Entonces ese es, digamos que, el medio a través del cual nosotros vamos a tener toda esa información y todos esos espacios de interacción a través de esa autoevaluación. Para darnos una idea de cuáles son esas evidencias, aquí enuncié básicamente relacionadas con los resultados de aprendizaje, cuáles son las evidencias de acuerdo a la resolución 21795 que la institución deberá presentar. Por lo menos la institución debe presentar el listado de los resultados de aprendizaje proyectados para el programa de formación durante la vigencia del registro calificado. Eso aplica tanto para registros nuevos como para renovaciones. Debe entregar la relación de resultados de aprendizaje con respecto al perfil del egresado y el plan de estudios propuestos, la política institucional sobre los resultados de aprendizaje, el análisis sobre la construcción o actualización de los resultados de aprendizaje, los mecanismos de evaluación y seguimiento con respecto a los resultados de aprendizaje, el análisis de los resultados del proceso de evaluación y seguimiento y las decisiones tomadas frente a los mecanismos de seguimiento al proceso formativo y de los estudiantes, alineados a los mecanismos de evaluación sistemática de los resultados de aprendizaje. Esto es para renovación. Y ahí actualmente hay una transitoriedad donde, digamos, si vamos a solicitar renovaciones de registro calificado, esta evidencia no aplica, porque las instituciones actualmente están adoptando hasta ahora o incorporando los resultados de aprendizaje en sus planes de estudio y todavía no podemos mirar cómo ha sido ese seguimiento a esos resultados de aprendizaje, todavía no hemos mirado si hemos tenido que estar actualizando nuestro plan de estudios de acuerdo a lo que nos ha arrojado los resultados de aprendizaje. Entonces, digamos que hay unas transitoriedades que están ahí en la resolución 21795, en el título 3, donde nos indica cuáles son las evidencias que se deben entregar. Esa transitoriedad es de un año, si no estoy mal. También lo que es el análisis del alcance de los resultados, el informe de autoevaluación que da cuenta de avances, cambios y planes de mejoramiento con respecto a los resultados de aprendizaje, descripción del modelo o modelos pedagógicos que conduzcan al logro de los resultados de aprendizaje, estrategias de seguimiento al proceso formativo, descripción de seguimiento y evaluación de las metodologías para el logro de los resultados de aprendizaje, indicadores que demuestren mejoramiento del desempeño de los estudiantes y hay algunas para programas de ciclos propedéuticos donde se deben incorporar mecanismos de evaluación de resultados de aprendizaje de manera independiente para cada nivel de formación. Entonces, fíjense que son bastantes y eso solamente son las que tienen que ver con resultados de aprendizaje que corresponden a algunas de las condiciones de aspectos curriculares y algunas organización de actividades académicas.
Y por cada una de esas condiciones, entonces, de calidad, se deben garantizar esas evidencias. Se debe dar cumplimiento a cada una de las evidencias que dice la resolución. Otra de la normatividad, digamos, nueva que tenemos es ya con respecto a lo que es la acreditación de alta calidad, es el acuerdo del CESUS, el acuerdo 02 del 2020. Este acuerdo es el que nos da todas las generalidades para lo que es la acreditación institucional y acreditación de programas. Actualmente el CNA está sacando las guías orientadoras para estos procesos. Entonces ya se hicieron públicas la guía 1, son 9 guías que está sacando el CNA para orientar y dar los lineamientos con respecto a este acuerdo CESU 02. ¿En qué cambia? La vigencia de las acreditaciones ahora son de 6, de 8 y de 10 años, tanto para nivel institucional como acreditaciones de programas. Anteriormente teníamos vigencias de 4 años, pero realmente una acreditación de 4 años, el programa no, al pedir nuevamente la reacreditación, pues no se puede evidenciar mucha evolución. Entonces decidieron ampliar la vigencia para que fuera de 6, la menor que se dé, de 8 y de 10. La solicitud de renovaciones de acreditación se tiene que hacer con 12 meses de anticipación. Recordemos que la acreditación es voluntaria, ¿no? La que es obligatoria es lo que tiene que ver con los registros calificados. Y esto es para tanto acreditaciones institucionales como acreditaciones de programa. Para las acreditaciones de programa, como decía, vigencias de 6, 8, 10 años y para las de institucionales también 6, 8 y 10 años. La acreditación institucional se puede dar por lugar de desarrollo o se puede dar una acreditación institucional multicampus si así la institución lo solicita. Y anteriormente los factores eran 10, en el nuevo acuerdo CESU 02 para los factores institucionales tenemos 12, que son identidad institucional, gobierno institucional y transparencia, desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, mejoramiento continuo y autorregulación, estructura y procesos académicos, aportes de la investigación, la innovación y creación artística y cultural, impacto social, visibilidad nacional e internacional, bienestar institucional, comunidad de profesores, comunidad de estudiantes, comunidad de egresados. En los 12 factores de programa tenemos lo que es el proyecto educativo del programa e identidad institucional, que haya coherencia entre ese PEP con el PEI también. Estudiantes, profesores, egresados, los aspectos académicos y resultados de aprendizaje. Aquí las dos normatividades, tanto el 1330 como el acuerdo 02, están muy enfocados a que las cosas mejoren en torno al estudiante y al logro de esos resultados de aprendizaje. La permanencia y graduación, la interacción en el entorno nacional e internacional, los aportes de la investigación, la innovación y creación artística y cultural, el bienestar de la comunidad académica del programa, los medios educativos y ambientes de aprendizaje, la organización, administración y financiación del programa y los recursos físicos y tecnológicos. Esos son los 12 factores que vienen a verificarse cuando se va a renovar una acreditación o para cuando se va a solicitar acreditación de calidad de un programa. ¿Cuáles son las generalidades? Hay un reconocimiento también de la naturaleza jurídica, de la tipología, de la identidad y de la misión institucional. Mire que es muy acorde a lo que dice también el decreto 1330. Para los trámites de acreditación de alta calidad, primero se hace una apreciación de las condiciones iniciales, de ahí surge unas acciones que se deben mejorar y entonces se hace el proceso de autoevaluación. Luego viene la evaluación externa por los pares académicos y la evaluación integral que se hace desde el CNA. Y luego viene la expedición del acto administrativo donde se da la acreditación o donde no. En el acuerdo 02 también se dan los resultados de aprendizaje, como decía, que son eje fundamental y central de todas estas nuevas normatividades. Y también tienen una definición según el acuerdo 02. Nos indica que los resultados son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener resultados definidos por el programa académico y a partir de ello se llevan ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas
que configuran la profesión, el perfil de formación que se espera desarrollar, la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa académico específico. Y también tenemos unas transiciones, por ejemplo, los programas que van a solicitar renovaciones de acreditación. Tienen este acuerdo 02 aplica a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces, a partir del 1 de enero, todo lo que se radique para solicitud de acreditación debe ir cumpliendo con lo que dice el acuerdo 02. Y las instituciones que deseen solicitar voluntariamente la aplicación de este modelo desde ahora lo pueden solicitar y presentar las condiciones de acreditación con base en este acuerdo 02, si no quieren acogerse a esa transición. Gracias. Agradecemos la intervención de la profesora Adriana Xiomara Reyes y abrimos entonces el micrófono para la intervención de ustedes para manifestar sus observaciones e inquietudes sobre el tema. ¿Alguien desea realizar alguna intervención? Me queda preocupando mucho los resultados de aprendizaje. La pregunta es si tenemos un plan de acción para todos los docentes llegar a formarnos lo suficiente eh, para dar respuesta a todos esos requerimientos que hay en resultados de aprendizaje. Bueno, yo sé que la institución y el comité pedagógico está trabajando en eso, en una formulación de esa política en torno a los resultados de aprendizaje, una política institucional, porque es claro que tenemos que definirlos a nivel curricular, pero articulado a la política que defina la institución y estamos digamos, pendientes de esa política para poder hacerlo. Tengo entendido que en este curso también se va a tratar esas temáticas. Ya hay iniciativas desde algunos grupos de docentes en comités de currículos que ya están haciendo exploraciones y han hecho, digamos, desde la Facultad de Ingeniería el programa de instrumentación, comité de currículo de instrumentación. Me dijo que los acompañara la semana pasada en una charla corta sobre la parte de resultados de aprendizaje y la institución también está en busca de personas conocedoras de este tema para que vengan a capacitarnos en torno a esto. Yo le comentaba a Juan Camilo que desde el ministerio también se están organizando unos talleres para las instituciones. Tan pronto se tengan definidas fechas, pues yo les informaré y la idea es pues que también contar con esos talleres en la institución. Gracias, Adriana. Francisco tiene la manita levantada. Sí, buenas tardes para todos. No, Adriana, pues la pregunta iba en el mismo sentido de Rosa, pero adicional a eso, pues como para aclarar bien lo último que dijiste del acuerdo 02 del CESU. Nosotros en Ciencias Agrarias estamos en el proceso de reacreditación del programa de Administración de Empresas Agropecuarias y debemos de entregar el documento a finales en el mes de abril. En ese orden de ideas, entonces, este decreto o esta resolución no aplicaría para nosotros. ¿En abril de este año? Sí. No, no aplica. Aplica a partir de enero del próximo año. O sea, está esa transitoriedad, ¿sí? Digamos, en el caso de nosotros de Ingeniería Informática, nosotros debemos estar radicando el próximo año, si no estoy mal, en mayo, finalizando mayo. Nosotros todavía como a nivel institucional se está trabajando en la definición y ajuste del modelo digamos, de los parámetros y los aspectos de autoevaluación. El software Saga todavía no está articulado como a este acuerdo 02. Nosotros estamos en miras de radicar eso en noviembre de este año, noviembre, diciembre, para que no nos acoja el acuerdo 02 y poderlo hacer con los 10 factores que eran los que veníamos trabajando para la reacreditación y que ya el proceso está adelantado y tenemos ya todas las encuestas y todo hecho bajo este modelo, ¿no? Adriana, entonces...
Perdón, Sí, profe Rosa, un segundito, y es que la pregunta del profesor Francisco es muy interesante porque el otro día estuvimos analizando un asunto y es el decreto 1330-2019 empieza a aplicarse en julio de 2019 y ese decreto habla de resultados de aprendizaje porque es uno de los principales cambios que trae esa norma. Sin embargo, el acuerdo CESU 02, que también los integra, solo empieza a aplicar, como usted bien lo dijo, en enero de 2022. El asunto es que los lineamientos anteriores que cobijarían las reacreditaciones y las solicitudes de acreditación que se hagan antes de esa vigencia, pues para acreditación no habla nada de resultados de aprendizaje. Entonces ahí es donde queda un vacío y donde nos quedamos preguntándonos qué pasaría si en la visita de pares o en una solicitud complementaria un miembro del CNA nos dice, bueno, y los resultados de aprendizaje del programa. Entonces uno le dice, sí, los lineamientos antiguos no traían nada con eso. Y ellos dicen, sí, pero están amparados bajo el decreto 1330 y sí empezó a funcionar en julio. Es como la discusión por el vacío que hay. Entonces es muy interesante esa pregunta. Pero Obviamente ahí la educación no acogería ese tema, pero genera esas preguntas. sí, ahí es clave demostrar que la institución viene trabajando en eso y que el programa ya los está incorporando. O sea, se debe evidenciar desde el programa, a través de actas de comité de currículo, de los equipos de autoevaluación, de que ya se está haciendo esa revisión y esa incorporación de esos resultados de aprendizaje, porque como lo dice Juan Camilo, todos debemos hacer la actualización curricular en torno a esto, sea por registro calificado, sea por acreditaciones. Entonces sí hay que empezar a incorporarlos, que no nos van a venir a evaluar con el acuerdo 02 si lo radicamos, digamos, hasta diciembre de este año, pero que debemos evidenciar que sí estamos incorporando todo lo relacionado a resultados de aprendizaje, que ya están, digamos, definidos para el programa o se están definiendo, que se está trabajando en esas estrategias para seguimiento y medición de ellos. Entonces, sí hay que evidenciar todo ese trabajo que se tiene que hacer desde los comités de autoevaluación de los programas y desde la oficina de autoevaluación y desde la vicerrectoría de docencia, porque es que tenemos que tener esos lineamientos desde esa línea institucional. Qué pena con ustedes, yo creo que Camilo les puede seguir respondiendo las inquietudes. Es que tengo otra reunión a las 3 de la tarde, yo le he dicho a Juan Camilo que los acompañaba de 2 a 3 y siempre se alargó un poquito. Pero muchas gracias a todos por su tiempo y su disposición y cualquier duda o inquietud, ahí estoy, ahí tienen mi correo listo. muchas gracias, Xiomara. Que estén bien. Profesora Adriana, Bien. nuevamente Muchas muchas gracias gracias. por su Feliz participación. tarde. Gracias. Muchas gracias. Juan Camilo, Profe, cuénteme. es que frente a, pues, a lo que acaba de decir Adriana Xiomara, pues quedó como, tú sabes muy bien que nosotros estamos adelantando un proceso de cambio de denominación de un programa, ¿cierto? Que eso se plantearía que lo tendríamos para julio. Y nosotros incorporamos los resultados de aprendizaje dentro del requerimiento que nos hicieron desde el comité de autoevaluación, pero se incorporaron a la carrera. Yo pienso que sin cumplir seguramente muchos de los requerimientos que tiene el resultado de aprendizaje. Entonces la pregunta, según lo que dice Adriana, ¿no sería mejor retirarlos y demostrar que la institución está haciendo estos grandes esfuerzos para formarnos en eso y todo? Profe, lo que pasa es que, y ahí les voy a hacer como un contexto a todos porque la pregunta es muy interesante. Se está planteando un cambio de denominación para un programa y ese cambio de denominación trae un impacto en otras condiciones de calidad porque no es solo cambiar el nombre. Al cambiar el nombre, cambia la titulación, pero además cambian asuntos relacionados con el plan de estudios. El plan de estudios se actualiza. Eso implica que hay que trabajar en la condición de aspectos curriculares para evidenciarle al ministerio qué impacto tienen esos cambios. Eso implica actualizar los aspectos curriculares, es decir, el plan de estudio, los resultados de aprendizaje, entre otros. Como se trata de un programa que tuvo su registro calificado antes de que saliera el 1330, pues no tenía resultados de aprendizaje.
Entonces, ellos pues los plantean, obviamente, como muchos, al interior de esa incertidumbre que generó el decreto 1330 para instituciones que no veníamos trabajando con resultados de aprendizaje, y plantean unos resultados de aprendizaje que, según lo que nos acaba de decir la profe, sienten que no son los mejores, es decir, que no quedaron planteados de la mejor manera, con las mejores herramientas, los mejores insumos, el mejor conocimiento del equipo sobre el tema. El asunto es que cuando se habla de una modificación, se habla de una modificación al registro calificado, y ese ya está regido por el 1330 desde 2019, o sea que ahí no tenemos nada que hacer, hay que plantearlos. Con el tema de la acreditación es otra, porque la acreditación tiene unos lineamientos diferentes que incluyen lo que está en registro calificado, pero que tienen una estructura diferente. Entonces, cuando hablamos de renovar una acreditación, pues hablamos de acogernos a los lineamientos anteriores que todavía no los tenían mencionados, y se nos abre esa posibilidad de no presentar los resultados de aprendizaje y presentar evidencias de que se está trabajando en ellas. Pero cuando hablamos de una modificación al registro calificado, ya no tenemos esa posibilidad, porque ya esos se están aplicando desde 2019. Entonces, ahí sí tenemos que hacerlo. Si se trata de solicitar un registro, solicitar una renovación o solicitar una modificación al registro, tenemos que presentar esos resultados de aprendizaje. Entonces, profe Rosita, ahí no los podríamos retirar, porque ya nos ampara ese decreto. Es por el lado de la acreditación, no por el lado de la modificación. Ya te entendí, Juan, pero sí lo podemos cuñar con todas esas actividades que me imagino que se derivan de todo esto también, porque yo personalmente soy muy sincera, de eso no sé mucho, se intentó hacer algo, entonces se puede cuñar con todo lo que la institución está haciendo para lograr buenos resultados, por lo menos que los hagamos bien. Sí, yo creería que ahí, por lo menos antes de enviar esa modificación, nos podríamos solicitar el apoyo del comité pedagógico, de algún docente que tenga un recorrido amplio, que nos ayude a formularlos de una mejor manera y teniendo en cuenta los requisitos de la resolución 21795. Se presentarán, la sala los evaluará, los aprueba o pide información complementaria. En caso de que la pida, habrá que trabajar un poco más en ello. En caso de que los aprueben, será la oportunidad para tomarse este tiempo que queda antes de solicitar la renovación para fortalecer esos resultados de aprendizaje. Es decir, pero sí hay que tratar como de plantearlos de la mejor manera posible y teniendo en cuenta que pueda mejorar, es decir, tiende a mejorar todo, sobre todo con el proceso de aseguramiento de la calidad que permiten los procesos de autoevaluación, sabiendo que pues estos son los iniciales y que con la evolución del programa se irán fortaleciendo. Es como esa la premisa. Veo también la mano levantada del profesor Francisco Eladio, y la profe Rosa creo que quería decir algo más antes de darle la palabra al profesor Francisco. Yo también, Juan Camilo. Un segundo, profe. Entonces vamos con el profesor Francisco y luego con la profesora Lina María Cardona. Adelante, profesor Francisco. Sí, También tengo la mano levantada. Sí, era simplemente para complementar lo que dijo Rosa al principio, y es que sí es muy importante que se acelere el proceso de capacitación institucional para todos los docentes en torno a este tema. Y yo diría que es una situación, diría que urgente, porque es que si ya está en funcionamiento el decreto, pues yo creo que se ha demorado un poco la institución en ello. Ya estamos en el mes de febrero y yo pienso que desde enero se debió de haber comenzado con eso. Entonces es importante. No sé, Juan, si la institución incluso podría solicitar al mismo ministerio también la capacitación. Pues en el caso, pues yo sé que en la institución hay personas muy capacitadas también. Si ellas están dispuestas, muy bueno, pero que se haga la capacitación en el menor tiempo posible. Incluso sería importante, si eso implica cambios en los microcurrículos, pues que se dé una capacitación a todos los profesores, incluyendo los profesores de cátedra. Profe, ante eso quiero como hacer unas anotaciones, porque lo que usted dice es importante. Lo primero es que
con la salida del decreto 1330 y la inclusión de los resultados de aprendizaje se generó una incertidumbre para muchas instituciones que no veníamos trabajando con resultados de aprendizaje, ¿cierto? Hay otras que ya vienen haciéndolo y a esas les quedó fácil. A los otros no nos quedó tan fácil. ¿Y qué pasó? Que cuando salió el decreto 30, solo había 3 instrucciones en el decreto 1330 sobre resultados de aprendizaje. Mencionarlos, y además los definía como declaraciones explícitas de lo que el estudiante aprenderá en su proceso formativo. Entonces era mencionar los resultados de aprendizaje, relacionarlos con el plan de estudios, entonces decir mediante cuáles cursos se desarrollaban esos resultados de aprendizaje, y relacionarlos con el perfil de egreso. Esas eran las 3 peticiones que hacía el decreto 1330 sobre los resultados de aprendizaje. Pero además prometió, vamos a sacar unas resoluciones aclaratorias este año, estamos hablando de 2019, para orientar a las instituciones sobre cómo construir esos resultados de aprendizaje, porque no todos trabajaban de esa manera. El caso es que no salieron el año pasado, no salieron en 2019. Salió la resolución 21795 en noviembre de 2020, el año pasado. Y esa sí trae todo eso que decía la profe Adriana Xiomara, y son un montón de requisitos. Entonces ahí, en lugar de aclararnos, nos ponen en una incertidumbre mayor y en un aprieto mayor porque empiezan a exigir un montón de cosas para las que no estamos preparados. Eso como el primer apunte, sin decir pues que no estamos demorados en actuar frente a ello, pero ese apunte es importante. El segundo apunte es que el ministerio ha ofrecido algunas charlas y capacitaciones a las instituciones que incluyen temas sobre resultados de aprendizaje. No son muy amplias, son charlas sobre todo o conferencias. Y en esas conferencias han participado docentes nuestros. Por ejemplo, el profesor Gonzalo Jaramillo ha participado. Sé que hay otros profesores que se han formado en cursos de pares y que han recibido la capacitación. Y sé que tenemos otros profesores que tienen conocimiento amplio y trayectoria en el asunto y que han tenido formación por otros lugares. Incluso ahí, y me disculpa la profe que la mencione, sé que la profe Adriana María Ruiz es una de esas profes que tiene conocimiento sobre el tema. Y el tercer apunte que quiero hacer es que la próxima semana las 2 sesiones de martes y jueves están relacionadas con el tema de resultados de aprendizaje, que es como el primer insumo para empezar a abordar ese asunto. Y de ahí en adelante, pues se vienen otros asuntos que ya no sería yo el autorizado, sino la Vicerrectoría de Docencia o el Comité Pedagógico para hablar de cómo los están pensando y cómo se van a desarrollar. Pero este año sí hay un compromiso institucional y unas actividades planeadas para el tema de resultados de aprendizaje. Bueno, quiero dejar ahí para darle la palabra a la profesora Lina María Cardona y luego a la profesora Adriana María Ruiz, que también tiene levantada la mano, y por allá veo a la profe Ana Ruth también, después de la profe Adriana María. Adelante, profe Lina María Cardona. Muchas gracias. Una feliz tarde para cada uno de mis compañeros que acá están reunidos. Gracias por esta cualificación que es bastante importante. Qué buena presentación hizo la profe Adriana Reyes. No, Juan Camilo, es invitarles a que nos acompañen con el equipo del CUE. Tenemos 36 retos para resolver y estos retos están de acuerdo al PI institucional, a los perfiles de egreso, a las metodologías de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más estudiantes participen y los docentes se enteren de este proceso, pues van a poder generar mayores indicadores para autoevaluación. Nosotros en el CUE, en el Comité CUE del Politécnico, le hicimos una trazabilidad al decreto 02195 de noviembre del 2019, donde a los 9,9 puntos, tanto para acreditación institucional como para registro calificado, el CUE le aporta, porque tiene todo lo de innovación, tecnología, cuarta revolución industrial, aprendizajes, perfil del egresado, pueden participar graduados. Entonces es invitarles a que contemplen la posibilidad de que en sus diferentes áreas nos puedan abrirle un campito, una unidad, un reto dura 15 días, pero se prepara desde febrero y terminamos en marzo o en abril. Entonces podrían como
incluirse un poquito en este proceso, acompañarnos. Vamos a necesitar más de 600 estudiantes para poder resolver esos retos. Esos muchachos van allá desde el primer semestre hasta el noveno, ven los procesos industriales, ven, el docente también se cualifica. Bueno, es todo un evento que me encantaría que nos dieran la oportunidad de, de expresarles con más detalles y en un momento más oportuno. Gracias, Juan Camilo. Gracias, profe. Ahí queda pues como la invitación. Cuando tengas la convocatoria, nos la puedes hacer llegar a nosotros también y ayudamos como en la divulgación. Y ya pues los profes, la invitación para que se acojan y participen en ese proyecto que es muy importante, el CUE, que de verdad aporta bastante al tema de egresados y también al tema de actividades de formación, de investigación, de relaciones con el sector externo. Entonces hay que dar la invitación. Gracias, profe. Juan, Profe pero Adriana, qué pena, ya está la invitación en la página, empezamos el 1 de febrero y para el 1 de marzo requerimos tanto estudiantes como docentes. Necesitamos aproximadamente unos 25 a 26 docentes que nos ayuden a resolver los retos. Así que, por favor, miren la página. Gracias y feliz tarde. listo. Gracias, profe. Adelante, profe Adriana María Ruiz. Muchísimas gracias. Un saludo especial para todos. No, quería referirme específicamente al programa de donde está Rosita Arboleda porque están solicitando esa modificación. Y no es que los resultados de aprendizaje, Rosita, estén malos. Yo los revisé ayer y los resultados de aprendizaje específicamente para las áreas de las asignaturas, digamos que es coherente. Pero en la revisión de las condiciones que se impactan con la modificación, lo que preocupa es que los resultados de aprendizaje tienen que estar definidos de manera transversal. Deben de estar definidos desde la nueva denominación que quieren colocarle hasta la última condición de aspectos curriculares e investigación que se impacta con la modificación. Y ahí deben de estar en investigación, resultados de aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con condiciones curriculares deben de estar los resultados de aprendizaje, con la justificación de por qué se va a cambiar y cómo se evidencian esos resultados de aprendizaje y en la denominación. Entonces creo que ahí es donde radica la importancia del asunto de los resultados de aprendizaje. Gracias, profe. Inevitablemente sí hay que trazar esa relación, es decir, no solo es declararlos de manera explícita, sino relacionarlos con el plan de estudios, qué materias los desarrollan y en casos específicos, algunas salas también lo piden y es esa investigación que ustedes proponen ahí, cómo le aporta los resultados o qué resultados de aprendizaje ayuda a desarrollar, pero es cuestión de ubicarlos y relacionarlos en esos lugares, profe. Y si ya la profe Adriana María nos dice que los revisó y que los ve bien planteados y los ve coherentes, creo que es una buena, un buen punto de partida, incluso nos da una tranquilidad para hacer ese fortalecimiento que ustedes tienen pensado realizar. Súper bien, sí, uno dentro del desconocimiento hace algo con las mejores intenciones, claro está, pero si Adriana, que tiene tanto conocimiento, pues le da ese calificativo, uno siente más tranquilidad. Gracias, Aldo. Excelente. Bueno, ¿alguien más quiere manifestar alguna observación, inquietud referente a la presentación de la profe Adriana Xiomara, a los temas que ella trató, a dudas que tengan con los programas y que estén relacionados con estos cambios normativos? Está abierto el micrófono y estamos pues como para atender esas inquietudes. Ay, hola, Juan Camilo. Sí, señora, la profe Ana Martínez, disculpe. Sí, tranquilo. Pues desde ayer hemos estado hablando de la inquietud que hay con lo del tema de los resultados de aprendizaje. El vice ayer nos habló de un documento que está próximo a salir, que elaboró el comité pedagógico, que nos lo va a compartir. Yo le escribí en el chat y es una solicitud que vuelvo a hacer, que ojalá el documento nos lo comparta con el suficiente tiempo de analizarlo y que en las facultades nos inviten a los docentes, ¿cierto? Los docentes a hacer la discusión para poder nutrir el documento y nosotros a la vez
aprender y contextualizarnos realmente de lo que es, porque así en los programas donde yo estoy, recientemente recibieron el registro calificado, pero de todas maneras hay que trabajar en ellos. Entonces mi solicitud es esa, que ojalá nos llegue el documento con tiempo de analizarlo detenidamente y que las facultades nos tengan en cuenta todos los docentes para tal efecto. Gracias. Profe, muchas gracias por su intervención. Yo le puedo decir, digamos, también desde este lado, porque me tomaría el atrevimiento, que sé que es un documento que está trabajando la Vicerrectoría con el Comité Pedagógico y que en diversos momentos han manifestado la importancia y la necesidad de que ese documento sea construido y alimentado y fortalecido con la base profesoral. Entonces, entiendo que desde esa premisa ustedes tendrán acceso al documento y se generarán espacios de discusión para que se pueda fortalecer. Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Veo también levantada la mano de la compañera Norma Elizabeth Álvarez y de la profe Mónica María Rojas. Entonces, adelante, Norma. Juan Camilo, buenas tardes. A todos los compañeros asistentes, buenas tardes. Como lo decía la profesora Lina, todos estos espacios de formación son muy, muy valiosos. La cualificación debe ser permanente y ya miré el curso en la plataforma virtual y lo vamos a hacer porque está pues supremamente didáctico el desarrollo que se ha hecho desde la educación virtual, que también tengo pues esa especialidad. Me parece magnífico y de felicitar a José Javier. Juan Camilo, mi pregunta va relacionada con el tema de regiones, obviamente. Todas estas modificaciones, el tema de los registros, de los programas, de los cambios del 1330 en las regiones, ¿cómo nos afecta directamente, Juan Camilo? Tenemos claro que para el tema de la acreditación, pues estamos pensando en el nivel central, digámoslo así, creo hacerme entender, porque digamos que las regiones no están dentro de esos parámetros, pero sí quedamos pendientes para que ustedes nos aporten desde tu oficina, desde tu dependencia, cómo podemos ir planteando si hay que hacer algunas acciones específicas, si obviamente las facultades tienen el norte académico, pero nosotros también de regiones hacemos esa operación que es importante para el tema del relacionamiento con los diferentes actores y que los programas permanezcan en nuestras regiones. Muchas gracias, Juan Camilo. Claro que sí, muchas gracias, Norma, por tu intervención. Ahí quiero hacer una anotación y es, aplica para las regiones en dos sentidos estrictos y que son muy precisos. El primero, porque existe un registro calificado para instituciones y en esas condiciones institucionales caben los lugares de ofrecimiento o los lugares de desarrollo de los programas. Entonces hay que mirar qué condiciones aplican para esos centros regionales y lograr capturar las evidencias y el seguimiento y la evolución de esas condiciones en esos lugares. Y en el segundo sentido es que el registro calificado aplica para programas académicos, son necesarios para poderlos ofertar. Y esos programas deben evidenciar unas condiciones de calidad, estén donde estén, en cualquier lugar. Entonces habrá que identificar cuáles de esas pertenecen a esos lugares de ofrecimiento para que también estemos captando la información necesaria para evidenciarlos, ¿cierto? Por ejemplo, el más evidente de todos, infraestructura física y tecnológica. Entonces ahí habrá que entrar a revisar la infraestructura de cada uno de los lugares de desarrollo, como lo pide ese decreto, y empezar a recoger las evidencias para que en el momento en que sea solicitada para un proceso de autoevaluación o para un proceso de documentación, esté disponible y se pueda demostrar que la institución cumple con esas condiciones. Pero eso lo podemos ir desarrollando de la mano con los compañeros de la coordinación. Podemos reunirnos y empezar a analizar la situación para que ustedes se sientan tranquilos en la recolección de esa información. Antes de dar la palabra a la profesora Mónica María, hay un comentario en el chat que dice que cuál es el curso que hay en Polivirtual.
Este ciclo de conferencias, de charlas, están ligadas a un curso en Polivirtual en el cual, se han inscrito las personas que llenaron el formulario de inscripción. Se ingresa. Por ahora solo pueden ver el módulo 1, que es el que estamos desarrollando. Aproximadamente a mediados de la próxima semana podrán ver el contenido del módulo 2 y así progresivamente. La semana entrante estarán 2 conferencias sobre resultados de aprendizaje y la siguiente semana será ya empezar el módulo 2. Entonces, profesor Francisco, si llenó el formulario de inscripción, ingresa a Polivirtual y debe ver el curso de Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. En caso de que no, nosotros le podemos brindar el formulario o podemos revisar con José Javier si usted lo llenó, qué pasó que no tiene todavía la inscripción activa. Profesora Mónica María Rojas, adelante. Buenas tardes, Juan Camilo, y buenas tardes, compañeros. Juan Camilo, una duda. Nosotros, pues yo trabajo con el programa de Ingeniería Informática y nosotros, como hablaba la profe Adriana hace un ratico, estamos trabajando para presentar todo el informe y todo el proceso para la renovación de la acreditación este año, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que hacemos el proceso de acreditación y recibimos la acreditación. En ese proceso, tal como lo comentaban, pues no se haría la revisión de resultados de aprendizaje. Sin embargo, pues sabemos que se debe realizar. El registro calificado llega con un programa acreditado, llega como de oficio. Sigue siendo igual, ¿cierto? No ha cambiado como esa parte con estos nuevos decretos o se ha dicho algo diferente. Bueno, y la pregunta entonces es, si llega de oficio, entonces debe hacerse una reforma curricular asociada a que ya aparezca todo el tema de resultados de aprendizaje. ¿Hay un tiempo para esa presentación de esa reforma ante el ministerio? ¿Se ha definido algo por el ministerio? ¿Se ha definido algo en la institución? Bueno, profe, ahí el asunto es el siguiente. Se acogería a los lineamientos viejos y obtendrían la acreditación por 6, 8 o 10 años. Cuando haya que solicitar esa renovación, pues ya tendrían los nuevos lineamientos y habría que demostrar todo. Entonces, como todavía no tenían incorporados los resultados de aprendizaje, por decirlo así, ahí tendrán que estar incorporados. Y lo más probable es que pregunten por el proceso, cómo se hizo, ¿cierto? Si llega de oficio y el oficio queda renovado, digamos, por el mismo tiempo de la acreditación, o lo supera, entonces ya el trámite tendrá que ver es con la acreditación y habrá que atenderlo. Entonces, obtienen la acreditación de informática en enero de 2022, o digamos en marzo. Entonces, por 6 años. Y durante esos 6 años, pues ustedes tendrán que hacer procesos de autoevaluación, procesos de actualización curricular, todo eso tendrá que quedar evidenciado y cuando soliciten la renovación, pues ya tendrán que demostrarlo todo con los nuevos lineamientos. Entonces, es posible que si lo radican ahora en diciembre, por allá en enero, marzo, les pidan información complementaria y haya que entregarla. Pero no lo sabremos hasta que no inicie ese proceso. Lo que sí es que serían unas condiciones diferentes, con 10 factores, con unas condiciones pues, que no tienen que ver con el nuevo decreto, que todavía además no está desarrollado completamente. Apenas se están expidiendo las guías que complementan el decreto. Ok, Juan Camilo, gracias. Y de pronto a nivel de la institución, pues yo sé que ya antes de la acreditación sería pues ya a nivel del ministerio, pues de la sala, pero a nivel de la institución, ¿se piensa definir algún tiempo para ello? Para la implementación del... Correcto. Bueno, nosotros ya venimos implementando el decreto 1330 desde su salida, con las mismas incertidumbres que todos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estamos en la actualización de los formatos, incluyendo lo que solicita la resolución 21795, para que queden completos. En cuanto al acuerdo 02 del CESU, no podremos empezar a implementarlo hasta cuando no esté completo. Es decir, ellos hasta ahora definen unos lineamientos generales, definen 12 factores para instituciones y 12 para programas.
y definen las características, pero todavía no han definido los aspectos. Esa es la guía que falta. Mientras no estén los aspectos, el modelo no queda completo. Una vez que salga ese modelo, nosotros podemos sentar a estudiarlo e incorporarlo, primero al modelo de autoevaluación institucional y segundo a la plataforma Saga, porque habría que incorporarlos para poder hacerlos funcionales, pero dependemos de que se expida esa normatividad. Muchas gracias, Juan Camilo. Con mucho gusto, profe. Bien, veo la mano levantada de la profe Rosa Estela. Ah, bien. Ya la bajó. Entonces, pregunto nuevamente si alguien tiene... la volvió a subir. Profe Rosa, adelante. Profesora Rosa Estela. Bueno. Ahorita que habló la doctora Norma, se me vino a mí la mente algo que siempre me está preocupando. Nosotros tenemos un programa pues para cuarta reacreditación, también lo tenemos en la ciudad de Río Negro. Y nosotros hicimos un proceso allí de autoevaluación donde no tuvimos los mejores resultados. La pregunta es, Juan, cuando uno va a hacer este proceso de renovación para reacreditación, ¿hay alguna manera, partiendo por ejemplo de que Río Negro esté mal, de solo pedirla para la sede poblada? Profe, tendríamos que sentarnos a analizar el caso en particular y llegado pues como la situación que se requiera, hacer la consulta al CNA. ¿Por qué? La acreditación de programas y de instituciones tiene como dos modalidades, que es por lugar de desarrollo y por multicampus. Entonces, cuando hablamos que es posible por lugar de desarrollo, uno podría decir, yo quiero acreditar la de Medellín y la de Río Negro no. Yo quiero acreditar la de Medellín y no la de Apartado. Pero el asunto ahí es que el programa está bajo el mismo código SNIES. Entonces, habría que mirar las condiciones en que está planteado y mirar las condiciones en que se plantearía al CNA la renovación. Es decir, este programa tiene 2 lugares de desarrollo, pero solo lo vamos a pedir para este lugar y mirar si es necesaria una consulta, pero nos podemos sentar a analizarlo con detenimiento y definir el camino para ese contexto particular. Gracias, Juan.